Hola queridos colegas del grupo 3, aquí estoy para hacerles una devolución de esta propuesta de trabajo áulico que han desarrollado a lo largo de las últimas semanas, vinculada a los recursos didácticos sobre el surgimiento de las ciudades modernas. Si bien no han logrado terminarla, esto no quiere decir que esta instancia de devolución no tenga sentido, por el contrario creo que cobra aún más significancia, teniendo en cuenta que así como el error es parte constitutiva del proceso de enseñanza y aprendizaje, también está bueno preguntarnos por qué no lograron terminar la propuesta y en aquello que lograron plasmar, qué aspectos resultan significativos y cuáles sería interesante revisar. Bueno, aquí ustedes plantean como tema central la revolución industrial, entre paréntesis zona agrícola. Como fundamento no sería exactamente el fundamento, sería por ahí un subtema, la inmigración del campo a la ciudad alrededor de las fábricas, que me parece una problemática sumamente relevante. Habría que pensar qué dimensión de la misma analizar. Los conceptos transdisciplinares que han seleccionado resultan pertinentes. Tal vez cuando hablamos de conceptos transdisciplinares pensamos más bien en esta idea de conflicto y consenso, continuidad y ruptura, semejanza y diferencia. Creo que allí puede haber mucho para pensar. Y en los conceptos básicos disciplinarios aparece este concepto de presencia de la multiculturalidad en la vida cotidiana, que sería interesante que comenten tal vez un poco mejor o más específicamente cómo lo abordarían. En cuanto al diseño curricular y a la unidad de contenidos, han seleccionado una unidad del diseño de segundo año vinculada a la revolución industrial. Y aquí hacen como una pequeña nota, dice, en cuanto a la creación de ciudades alrededor de fábricas, como vemos en los diferentes partidos del interior de Buenos Aires. Nuevamente esta idea que lamentablemente no han logrado retomar a lo largo de las actividades o no han logrado desarrollar las actividades, pero que es una idea muy sugerente, esta posibilidad de pensar los procesos de industrialización, por ahí compararlo con el caso de Londres, que es el que aparecía más claramente en la carpeta de recursos didácticos con los cuales tenían que trabajar, ¿sí? Esa carpeta de recursos que les compartimos en clase 2, que incluía ThinkLink, que incluía fragmentos de películas, eh, extractos de obras literarias y la posibilidad de vincular entonces el caso de Londres con el caso de nuestra ciudad, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aquí hay una segunda propuesta, que es la que realizó Mayra. Ella había trabajado a partir de una imagen de una iglesia de su localidad y había planteado unas preguntas críticas que las retomo para retomar a su vez una propuesta que yo les había hecho en el foro de clase 4. Aquí Mayra dice, cuando se construyeron estos edificios tenían un fuerte valor religioso, podríamos pensar también un fuerte valor simbólico. Sin embargo, en la actualidad son visitadas permanentemente por numerosos turistas. Y yo lo que les decía es que esta indagación, ¿no? Esta idea de problematizar un edificio histórico también se podía hacer en lugar de con las iglesias, que es interesante, con las fábricas, ¿no? En muchos de nuestros pueblos, localidades, ciudades, hay fábricas muy antiguas, algunas de las cuales siguen en funcionamiento, otras de las cuales ya no, y lo que ha quedado son sus restos, que a veces son utilizados para otras tareas. Entonces, qué interesante sería pensar, problematizar qué valor tenían esas fábricas en un comienzo, cuando recién fueron instaladas, y qué valor tienen hoy. Que también nos permite reflexionar sobre por ahí el lugar que tiene el trabajo hoy en nuestras sociedades. E incluía estas preguntas críticas que dicen por qué esto es así, qué valor además del religioso tendrán estos edificios en la actualidad, qué edificio de tu ciudad o de tu país tiene esa importancia en la actualidad, qué funciones cumplen. Lo que se puede percibir de estas preguntas críticas
es que le otorgan un lugar central a los estudiantes en la producción de conocimiento, tal como plantea el enfoque del aprendizaje basado en problemas, y que en torno al mismo se podría llegar a construir un estudio de caso, ¿sí? Entonces, bueno, faltó trabajar un poco el eje articulador, faltó el desarrollo de las actividades, tratando de que las preguntas críticas persiguieran una secuenciación problematizada, de que las actividades fueran problematizadoras, pensar en cuál podría ser el uso de los recursos TIC, ¿no? Por ahí esos edificios, esas fábricas podrían ser registradas con los celulares y se podría indagar en ellos, se podrían pensar o proponerle a los estudiantes pensar en continuidades y rupturas entre aquel proceso de industrialización de Londres y el proceso de industrialización argentino. Bueno, son solo ideas para que ustedes piensen en caso de que lleven esta actividad, esta propuesta de trabajo áulico del aula y de que la completen. En relación a la rúbrica que propuso Manuel, quiero señalar que la misma resulta pertinente, está pensada para el modelo ABP, no plantea simplificaciones, no nos plantea estas categorías que tenemos tan naturalizadas del el bueno, el muy bueno, el regular, el sobresaliente. Va describiendo qué entiende por cada una de esas categorías. Claro que algunas cosas se podrían repensar, pero en principio me parece un excelente punto de partida para una rúbrica que nos permita hacer una devolución a los estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, o que incluso podría utilizarse para que los estudiantes se autoevalúen. Aquí luego nos había quedado una propuesta de María José Di Julio, que no estaba específicamente vinculada a las ciudades modernas. Sin embargo, sí hay algunos temas en común. Aquí aparece la idea del impacto migratorio, del vínculo entre el cambio urbano y el modelo agroexportador, que también, si se hubiera profundizado, podría haber conformado un eje articulador, un eje problema. Y luego propone una actividad con recursos que no son los de la carpeta, pero que podrían resultar significativos. Y posteriormente Manuel incorporó la historia de los ferrocarriles, de los trenes. Ahí yo creo que también hay material para pensar. El vínculo entre los ferrocarriles y la industrialización en la Argentina es relevante. La comunicación y el desarrollo de la industrialización, también para favorecer la inmigración. Así que, bueno, colegas, la intención de este espacio de devolución era simplemente comentarle aquellos aspectos que me habían parecido relevantes de esta propuesta, que lograron desarrollar, construir una instancia de retroalimentación, y bueno, los invito a seguir planificando esta propuesta de trabajo áulico y por supuesto a llevarla a las aulas. Para mí fue un verdadero honor acompañarlos e intentar de que pudieran llevar a cabo el trabajo colaborativo y nada más que eso. A seguir avanzando, colegas. Espero que el recorrido de este curso les haya resultado fructífero y se vayan con muchas preguntas y con muchas propuestas. Un cariño.